Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es martes 6 de octubre, 8 y 5 minutos de la mañana. Vamos a dar el primer repaso operativo a lo que terminó sucediendo ayer y a cómo está la situación en este momento. Bien, ayer tuvimos una sesión de muy poca volatilidad en Europa, algo más en Estados Unidos. Interesante la situación en la que se encuentra el SP500. El SP500 estábamos trabajando sobre la base de una posible pauta correctiva, pero en el día de ayer nos metimos por encima del precio de apertura trimestral, del precio de apertura semanal, y nos hemos ido al SOR 3398, superando los máximos previos. Si esto era 1, 2, 3, 4, 5, pues ahí debería haber finalizado esa corrección. Bien, hay otra posibilidad realmente, que ese no se trate de una onda 5, sino que se trate de un 3, de que el 4 lo pongamos aquí y esto fuese la onda 5, ¿no? Esa opción podríamos considerarla siempre y cuando el precio se nos vuelva a meter por debajo del precio de apertura semanal, del precio de apertura trimestral. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahora, mientras estemos por encima de 3.398, habrá que mantener la predisposición alcista en el día de hoy, con especial cuidado en el tramito que hay entre ese nivel y el precio de apertura trimestral. Ese puede ser una zona de baja probabilidad operativa. Como digo, para abajo habría que mirar si perdemos el precio de apertura semanal y seguiremos con la opción del lado largo. Vamos a ir viendo lógicamente en el club, en el trading room en directo, qué estructuras podemos buscar de aquí para acá, ¿verdad? De cara a seguir trabajando con este índice. Pero como digo, mientras estemos por encima de 3.398 habría que seguir mirando para arriba, predisposición al alza, objetivos 3.440, 3.450, y el filtro por debajo lo vamos a tener en el precio de apertura semanal, que coincide, creo que coincidía con el trimestral. Vamos a ver porque más o menos coincide. Lo vamos a tener sobre la zona de 3.366. Mientras estemos por encima de ese nivel, habrá que pensar en que eso puede seguir subiendo. En el caso del Nasdaq, bueno, hemos llegado a corrección del 61, también por ahí teníamos en esa zona el precio de apertura del trimestre, aquí, ahora mismo estamos ligeramente por encima. Ese era el punto de control que estábamos vigilando en el día de ayer. Finalmente se ha quedado por arriba. Parece que tuvo una pequeña reacción al llegar, pero ha hecho un tramito adicional al alza. Ojo a esa estructura que estábamos comentando, posible A, posible B, esa A partida en ABC, y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ojo a esa estructurita, sobre todo si nos volvemos a meter por debajo del precio de apertura trimestral. El precio de apertura semanal está bastante más abajo. A ver si lo localizo. Lo tenemos aquí. Con lo cual, el primer filtro que vamos a tener va a ser el precio de apertura trimestral. Por si esto fuese lo que estamos comentando, ¿no? Una primera onda A, una segunda onda B y a continuación una continuidad bajista. ¿De acuerdo? Ese va a ser el filtro que tengamos. Y a partir de ahí, si vemos que empezamos a consolidar por debajo de ese nivel, vigilaremos 11.380 y a continuación el precio de apertura semanal 11.325. Si se van perdiendo todos esos niveles, pues lógicamente habrá que ir pensando en continuidad hacia la zona de 11.161. Pero mientras eso, para ver ese escenario se tienen que ir cumpliendo esos parámetros, que se vayan perdiendo. Mientras estemos por encima del precio de apertura trimestral, iremos vigilando esta zona. Así que
es un poco más compleja de operar, porque ya os digo que esto puede venir para abajo, puede seguir para arriba, y ese sería el precio de apertura trimestral junto con el precio de apertura diario, sería el filtro por arriba, ¿eh? Si nos fijamos en el precio de apertura diario, lo vamos a tener ahí, 11.496, ¿eh? Si se recupera, sí que podríamos tener algún trámite alfa, ¿de acuerdo? Bien. El DAX, como decíamos antes, sesión de poca volatilidad, pero finalmente a última hora de la tarde se llegó a ese 12.850. Aquí podemos tener bueno, un movimiento impulsivo que estuvimos viendo en el día de ayer. Lo volveremos a ver en gráficos más pequeños dentro del trading room, pero lógicamente vamos a tener un filtro, ¿no? Que es el 12.850. El precio de apertura lo tenemos, del día lo tenemos justo por arriba. Si además se perdiese el precio de apertura semanal, pues podríamos tener esa correccioncita. Ojo que esto estamos comentando, ¿no? Esto puede ser perfectamente un movimiento impulsivo. Si se van perdiendo esos niveles, habría que ver la posibilidad de que esto venga a corregir hasta el 50-61, y ahí habrá que ver cómo reacciona el precio, ¿no? ¿Vale? Pero en principio vamos a estar pendientes de 12.850. Si se pierde o no se pierde, de momento lo están controlando ahí, ¿eh? Si vemos que empezamos a consolidar por debajo, el precio de apertura trimestral, ¿vale? En la zona 11.780 aproximadamente. Bien, el IBEX se está aproximando peligrosamente a la zona de 6.900. Se está aproximando, pues ya decimos que en el 11.900 aproximadamente tendríamos un problema estructural. Aquí seguimos viendo, vamos a trabajar con la posibilidad de que esto sea, ¿vale? Y dentro de esa C, ayer sacábamos 1, 2, 3, 4, puede haber finalizado ahí. Lo que pasa es que mientras estemos por encima del SOR 6.844, no vamos a buscar la predisposición en el lado corto, ¿eh? Lógicamente esto sería el trabajar en el lado corto a muy corto plazo, pues sería una opción de riesgo. ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos constancia si el 3 está aquí o si el 3 está aquí, pero sí es cierto que si el 3 termina aquí y nos metemos por debajo de 6.844, sí que podríamos buscar un tramito pues a la zona de 6.800, y habría que ver por ahí, ¿no? Realmente el punto de confirmación, bueno, aparte de la rotura de la 0B, sería si nos venimos por debajo de 6.750. Por debajo de ese nivel sí que parece más claro que vamos a continuar con el caminito bajista. En el caso de que nos vengamos para arriba y superemos ese 6.900, pues habrá que empezar a pensar en otras alternativas, ¿no? Porque de momento el recuento que tenemos pues quedaría bastante dañado, quedaría bastante dañado, y habría que, como digo, buscar otras posibilidades operativas, ¿de acuerdo? Bien, euro-dólar, pues sí que estamos en el 1.1780, como hemos comentado en las últimas sesiones. Ese movimiento pues nos ha llevado ahí, y eso habrá que ver. Vamos a ponernos un FIBO de aquí para acá, así. 50-61 mientras estemos por encima de 1.1780. ¿Que se pierde? Bueno, pues estaremos pendientes. Lo que sí podemos tener ahí sería una ondita 3, le puede faltar algo por arriba, ¿vale? Ahora vamos a ver ahí cómo reacciona 1.1780. Mientras estemos por encima buscaremos el 50-61 de corrección, el 1.18. 1.18 ¿qué? 1.1815 aproximadamente, 1.1860 serían los siguientes niveles que podríamos controlar, mientras estemos por encima. Si se va perdiendo, ojo, porque ahí podríamos hacer una pequeña corrección para seguir subiendo. Si bajamos de estos niveles, de la zona de 1.1720, 30, podríamos tener, bueno, aquí habría que ver, ¿no? Aquí habría que ver si esto se trata de una A, una B, una C. Lógicamente, si seguimos subiendo, habrá más probabilidades de que eso sea. Si nos venimos para abajo, habrá más, es posible que aquí tengamos una onda, ¿vale?
Sería cuestión de ir vigilando ese 1.1780 y ver qué estructuras se van haciendo ahí. Seguimos pensando que el movimiento principal debería traernos a 1.15, pero lógicamente en esa situación en la que estamos, pues habría que dejar eso un poquito en cuarentena hasta que al menos nos metamos por debajo del precio de apertura semanal. En el oro, bueno, pues ya comentábamos ayer, hemos recuperado la zona de 1912, ya decíamos que ese era una zona de solapamiento, ya hemos quitado 1, 2, 3, 4, ya eso no puede ser. Seguimos con la posibilidad 1, 2, 3, 4 cada vez más remota. ¿Por qué cada vez más remota? Pues porque cada vez tenemos un máximo superior. Aquí lo interesante es que se están haciendo máximos crecientes, mínimos decrecientes. Vamos a ver eso a dónde nos lleva. Por encima vamos a mantener la predisposición a corto plazo, a muy corto plazo para el día de hoy, predisposición alcista, mientras estemos por encima del precio de apertura diario. Si se pierde 1898, bueno, aún será pronto para pensar que esto se nos viene para abajo, pero a partir de ahí podríamos ir buscando estructuras bajistas, ¿no? Ya sean bajistas, ya sean correctivas o impulsivas. Vamos a ver cómo se van sucediendo. Pero eso solamente en caso de que se pierda el 1898. ¿De acuerdo? Ahora mismo el punto de reversión está por aquí. Aquí teníamos un punto de reversión mínimo que hizo máximo, se perdió por poquito, pero nos hemos ido directamente a hacer un nuevo máximo. Entonces vamos a considerar de nuevo punto de reversión ahí, y ahí se podría iniciar un movimiento correctivo, correctivo mayor, o iniciar un nuevo trámite a la baja. Muy bien, pues así están las cosas, en zonas importantes. Ayer a última hora pues el precio no se giró de la forma que podíamos pensar, pero hay que seguir atentos a la evolución. A las 9:30 volvemos en directo con el Club de Bolsa, a las 11:30 repasito de media mañana. Muchas gracias y seguimos.